Dorotea, ¿comenzamos? ¿Cómo es que tuvieron la idea, José Miguel, de hacer este ciclo? Sí. ¿Perdón? Dime. ¿Cómo tuvieron la idea de hacer este ciclo? Porque ustedes en relaciones internacionales no necesariamente están preocupados del carácter del capitalismo, digamos. Bueno, deberíamos estar más preocupados, pero... Por eso no fue... trajimos a José Miguel al instituto, para preocuparnos. Yeah. Para preocuparnos. No, fue a partir de conversación. ¿Tú estudiaste relaciones internacionales o filosofía? No, ciencia política. Que bueno, es un estudiaste poco de ciencia todo, la política. verdad. No, fue a partir de conversaciones con la gente del Fondo de Cultura Económica, el director del Fondo de Cultura, y a partir de que veíamos que el tema del capitalismo y las tensiones y contradicciones que estaba generando estaban dando mucho que hablar en la Feria Internacional, pero que en Chile todavía no se había discutido mucho eso en profundidad, y quisimos dar un espacio en el cual pudiéramos, digamos, distribuir los puntos clave del capitalismo a partir de sus más importantes reflexiones. Así que por eso comenzamos. Comencemos entonces con la presentación. Bueno, está bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Hola. Sí, no, parto primero y ahí te doy el paso, Jorge. ¿Cómo? Yo te aviso cuando ya puedes comenzar la presentación propiamente tal. Ya, tú me dijiste. Bueno, sí. Buenas tardes todas y todos. Espero que estén todos muy bien. Vamos a dar inicio a esta nueva sesión del Seminario del Capitalismo y sus intérpretes. En esta sesión, como bien saben, nos toca analizar la obra de Friedrich von Hayek, un autor que probablemente generó uno de los más importantes marcos reflexivos sobre la sociedad, el capitalismo y el individuo, y que determinó incluso los términos del debate de lo que fue el periodo desde los 80 hasta incluso el periodo de la actualidad, poniendo un importante contrapié, por ejemplo, a lo que había escrito John Maynard Keynes y que el profesor Esteban Pérez Caldentey nos explicará en antiguas sesiones. Para poder explicarme y dialogar sobre la perspectiva de Friedrich von Hayek sobre el capitalismo y la sociedad, contamos con la presentación y la participación del profesor Jorge Vergara. El profesor Vergara es profesor de planta del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Es filósofo, doctor en filosofía de la Universidad de París 8, con la tesis La utopía neoliberal y sus críticos. Jorge tiene una muy variada línea de investigación, una serie de publicaciones, ¿cierto? Temáticas que van desde la educación, el pensamiento crítico y latinoamericano, y en particular ha profundizado en el análisis, entre otros autores por supuesto, de la obra de Friedrich von Hayek. Ha escrito Sociedad y Mercado, la utopía política de Friedrich Hayek, y entre otros artículos, Hayek, un pensador de la libertad, y la concepción de la educación de Hayek y Friedman. Tal como ha sido en las presentaciones anteriores, el invitado va a contar con alrededor de 45 minutos y 1 hora, y por supuesto pueden ir haciendo las preguntas durante la presentación. Yo las voy a ir acumulando para que al final de la presentación tengamos 2 rondas de 3 preguntas, como ya es tradición. Así que, Jorge, te queríamos dar las gracias por haber aceptado la invitación y por estar aquí con nosotros, y puedes comenzar cuando quieras. Muy bien. Buenas tardes. Gracias al Fondo de Cultura Económica y a los colegas de la Universidad de Chile por esta invitación a presentar un breve panorama del pensamiento de Hayek. Esta tarea no ha sido fácil por la amplitud y complejidad de su idea y la creciente bibliografía sobre su pensamiento, la cual nos lleva a revisar nuestras interpretaciones. He sintetizado esta exposición en diversos enunciados. El primero, Hayek creó un sistema de conocimientos sociales y antropológicos. Abordó una gran cantidad de temas, no solo de economía, también teoría de la sociedad, de la política, teoría jurídica, psicológica, epistemológica y otros aspectos. Hay pocos precedentes en la historia del liberalismo de un autor que intentara constituir un amplio sistema de pensamiento. El más relevante fue Herbert Spencer, del siglo XIX, que ha sido uno de los teóricos que tuvo mayor influencia sobre Hayek. Nuestra exposición se referirá a 4 aspectos significativos del pensamiento de Hayek:
su concepción de la sociedad, del mercado, sus críticas al estado de bienestar y su modelo de democracia. 2. Es el autor más importante del pensamiento neoliberal. En América Latina se ha difundido la idea que esta es solo una teoría económica. Podría pensarse que se ha afirmado su neutralidad científica por el prestigio que nuestra región tiene y ha tenido la ciencia desde el siglo pasado con el positivismo. Sin embargo, desde el origen de esta forma de pensamiento, en el libro Camino de Servidumbre de Hayek de 1944, ha sido explícitamente un proyecto político. Sin embargo, la paradoja se le considera básicamente teoría económica en América Latina. El liberalismo de Hayek ha sido denominado neoliberalismo. Este es un término que ha tenido diversos significados. Al parecer proviene de la palabra alemana neoliberalismus, fue empleado inicialmente para designar las nuevas formas de liberalismo en la crisis de los años 30 del siglo pasado, por varios participantes, especialmente Gaëtan Piou, en el Colegio Lippmann de París de 1938. En los 70 del siglo pasado fue empleado por autores alemanes como Friedrich y otros para designar el liberalismo reformado de Keynes, Dewey y otros. Esta denominación, sin embargo, fue rechazada por Hayek, quien dijo que Popper, Friedman y él eran liberales. Me parece que la expresión neoliberalismo es adecuada, puesto que esta forma de pensamiento es nueva respecto al keynesianismo prevalente hasta los años 70. Como todos sabemos, a partir de los años 70 hay una amplia difusión internacional del neoliberalismo. En América Latina y en Europa, la expresión se emplea para designar una escuela de pensamiento que se originó en la Sociedad Montpellier, fundada en Suiza en 1947, creada por iniciativa de Hayek, quien fue su presidente durante los primeros 14 años. La mayor parte de sus 36 miembros fundadores fueron destacados economistas como Mises y Friedman. También participaron los principales profesores de la Escuela de Economía de Chicago, entre ellos Knight y Friedman, obviamente, en la cual Hayek fue posteriormente profesor. Algunos de los participantes alcanzaron importantes cargos políticos, como Ludwig Erhard. Otros obtuvieron el Premio Nobel de Economía, además de Hayek y de Friedman. Y esta sociedad continúa vigente y realiza una intensa actividad internacional de seminarios y articula una red de más de 60 think tanks neoliberales en diversos países. Casi todos sus miembros son economistas y su pensamiento coincide en lo principal con Hayek. La identificación de este autor con los miembros de esta sociedad fue explicitada por él mismo en una entrevista en 1980. 4. La relevancia de Hayek es comparable a la de Weber y Keynes en el siglo XX. Puede decirse que fue uno de los principales teóricos sociales de ese periodo. Su influencia ha sido indudable en la teoría económica, pero también en la concepción actual de la democracia, del Estado y del derecho. Asimismo, en los sistemas políticos, en la legislación de diversos países y en los organismos internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio, etc. El periodo que se extiende desde el fin de la Segunda Guerra hasta mediados de los 70 del siglo pasado fue llamado justificadamente la era de Keynes. En cambio, los últimos decenios pueden ser denominados la era de Hayek. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, ya. 5. La sociedad que ha recibido mayor influencia del pensamiento de Hayek me parece que ha sido la nuestra. No solo en sus políticas económicas, en el cambio de su cultura política, sino en diversos aspectos centrales
de la Constitución de 1980. De ahí la concepción instrumental de la democracia, su carácter radicalmente contramayoritario, la supeditación del Parlamento al Tribunal Constitucional, la precariedad del reconocimiento de los derechos sociales, que no incluye derecho a la educación, salud, previsión, agua, vivienda y otros. El derecho fundamental, como todos recordamos en esta Constitución, es el derecho de propiedad. Y también se expresa su carácter en la extrema rigidez de su reforma. Su concepción del Estado subsidiario debe más a la concepción del Estado de Hayek que al pensamiento social de la Iglesia Católica. Asimismo, desde su teoría política, como sabemos, él justificó el régimen de Pinochet. 6. Es difícil definir el carácter de su pensamiento sobre la sociedad. No corresponde a un sistema o conjunto de teorías sociales, puesto que Hayek rechaza la concepción de la ciencia de la epistemología contemporánea. Asimismo, él reconoce el carácter dogmático de su pensamiento. Dice textualmente: la defensa de la libertad tiene que ser dogmática, sin concesión alguna al oportunismo. Bueno, ningún científico social serio diría que sus afirmaciones son dogmáticas. Me parece que eso es en contradicción con la epistemología contemporánea. Tampoco puede decirse que sea propiamente una filosofía política, por diversas razones. Hayek ha dicho, cito: mi objetivo es describir un ideal, demostrar cómo puede alcanzarse y explicar lo que su realización significaría en la práctica. Por ello, la discusión científica es un medio y no un fin. Un científico jamás diría que su postura científica es solo un medio, con lo cual muestra su vocación política, ¿verdad? Y también su vocación por la utopía, por el ideal, ¿verdad? Este párrafo confirma la interpretación del economista Dostalé, que lo considera una visión de mundo, es decir, un conjunto de representaciones relacionadas entre sí y que están basadas en ciertas tradiciones intelectuales y culturales. Esta visión de mundo contiene elementos disímiles, referencias a teorías científicas, opiniones, principios sin fundamentación, creencias que según su autor no han sido probadas, entre ellos entonces la tendencia al equilibrio del mercado, pero que debemos aceptar como si fueran verdaderas, y también proyecciones y expectativas. Y obviamente una utopía, ¿no es cierto?, muy importante, utopía económica, utopía política y social. Séptimo punto, Hayek buscó fundamentar en una concepción antropológica su concepción de la sociedad y sus principales instituciones. Con ello continuó la tradición de la filosofía política desde Platón. Esta antropología puede ser sintetizada en 7 enunciados de carácter universal. A. El hombre es un individuo. B. Es un ser evolutivo y en progreso. C. Es creador espontáneo de normas y tradiciones. D. Sus normas éticas principales son funcionales a la sociedad de mercado. E. Su racionalidad es limitada y evolutiva. F. Su libertad individual es negativa. Y G. Los hombres son naturalmente desiguales. 8. La antropología de Hayek es un tema de los menos estudiados respecto a otros aspectos de su pensamiento. Señalaré algunas características especialmente significativas. Los seres humanos carecen de dignidad. Hayek sostuvo, cito: el solo hecho de nacer no implica ningún derecho. Es la negación absoluta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ni siquiera afirma hay el derecho a la vida, tampoco lo afirma. Asevera que los que carecen de medios para alimentarse y vivir son parásitos, esa es la palabra que usa, y no merecen vivir. Asimismo dijo que se oponía a la ayuda internacional a países que sufrían hambruna, porque, cito, no debemos asumir responsabilidades que no nos corresponden. Los seres humanos para Hayek son individuos independientes, que nada deben a los demás.
Se opuso a la ayuda humanitaria a los países africanos que sufrían hambruna. Eso ya lo había dicho. Su postura es opuesta al humanismo y él asume el darwinismo social, que es una teoría de Spencer basada en el principio de la supervivencia de los más aptos y el abandono de los más débiles. Sostuvo que los seres humanos son naturalmente egoístas y desiguales. Consideraba que eran evolutivos y su progreso se expresaba en el desarrollo del mercado y de las otras tradiciones, entre ellos las morales. Los seres humanos crean las tradiciones sin darse cuenta. Asimismo afirma, cito, que el carácter y naturaleza de los hombres está determinado por su existencia en la sociedad. Esta es una afirmación determinista. A la vez creía que los seres humanos eran naturalmente desiguales. Solo una minoría constituía la élite que comprendía, según dice, las reglas abstractas que rigen la sociedad de mercado actual, y por eso son económicamente exitosos. La mayoría son seres, dice Hayek, insuficientemente civilizados, esa es la expresión que usa, que se rigen por normas tribales arcaicas, que son las de solidaridad y justicia distributiva. La moral de la élite de los hombres superiores se rige por las normas del mercado y la masa por la moral arcaica ya mencionada. La racionalidad humana es muy limitada, pero va aumentando con la evolución. 9. Formuló una concepción nominalista de la sociedad. Sí. Que concuerda con su individualismo radical. Sostiene que la sociedad no tiene existencia propia independiente de los individuos, sino que es solo el nombre común de una agregación de individuos que viven en un territorio y coordinan sus actividades. Dice que, comillas, es una multitud de hombres cuando sus actividades están mutuamente ajustadas entre sí. Los hombres en una sociedad pueden perseguir exitosamente sus metas porque saben qué esperar de sus pares. Sus relaciones, en otras palabras, muestran un cierto orden. Hasta ahí la cita. Punto 9. Sostiene que en las sociedades actuales hay un conjunto de tradiciones que son órdenes autogenerados formados espontáneamente. Los principales son de carácter económico, jurídico, político y moral. Estos se producen a consecuencia de la acción humana, pero no corresponden a un diseño o plan. Las tradiciones no se pueden percibir sensorialmente, poseen una alta complejidad, se basan en relaciones abstractas, dice, y no poseen fines determinados. No son solo palabras o ideas, son realidades sociales. Denomina cosmos, en la palabra griega, al conjunto de tradiciones que rigen las sociedades, cuyo centro es el mercado. Estos órdenes autogenerados requieren un conjunto de organizaciones privadas y públicas. La más importante es el Estado. Punto 10. Existe un segundo orden que se llama taxis, formado por organizaciones y estructuras que han sido creadas con reglas y leyes propias. Poseen fines precisos establecidos por sus creadores y miembros. Los seres humanos actúan inconscientemente de acuerdo a las normas de dichos órdenes. Son relativamente simples y pueden ser percibidos por inspección. Estos órdenes hacen posible las interacciones en la sociedad y su desarrollo y han permitido la evolución de nuestra civilización. 11. Según Hayek, las sociedades humanas, al igual que las animales, son evolutivas. Su concepción es naturalista. Y progresivamente, dice, desarrollan mejores formas de adaptación al medio. Esta eficacia se expresa en que permiten la supervivencia de un mayor número de miembros y con mayores niveles de bienestar. Se generan y reproducen en las sociedades sin necesidad de decisiones de sus miembros. Como se expuso, el éxito de los individuos de la élite de la sociedad depende de su superioridad adaptativa innata. 12. Hayek poseía una visión decadentista de la historia, diferente a la de los clásicos liberales.
creía que en las sociedades había una tendencia evolutiva hacia el progreso que se ha desarrollado desde la etapa tribal hasta llegar a convertirse actualmente en sociedades abiertas. Utiliza un término de Popper. La sociedad liberal en los siglos XVIII y XIX dice que se habría caracterizado, sería una sociedad plenamente liberal, se habría caracterizado por el respeto a la libertad económica individual y al funcionamiento del mercado libre sin limitaciones estatales. Asimismo, habría poseído gobiernos limitados y un verdadero Estado de Derecho. Y esto permitía la operación libre de las fuerzas impersonales y autorreguladas del mercado. 13. Hayek sostiene que a mediados del siglo XIX la sociedad occidental entró en una fase de decadencia que él denomina el siglo del socialismo, que está caracterizada por el intervencionismo estatal. En esa época surgieron diversas críticas a la sociedad liberal, así como algunos programas políticos y movimientos sociales contestatarios. El liberalismo social de Stuart Mill, de Gladstone, el socialismo y el marxismo. Posteriormente apareció lo que él denomina socialismo bismarckiano, con la promulgación de las primeras leyes sociales de previsión y salud en 1883-1884. Hayek interpreta esta etapa, que comienza en esa época hasta hoy día, como una etapa de regresión social y económica a los valores arcaicos propios de la sociedad tribal. 14. En este periodo de crisis y decadencia se desarrolló lo que él llama el racionalismo constructivista, cuyos orígenes, dice, se encuentran en Descartes, que afirmó que las tradiciones debían analizarse racionalmente para probar si eran verdaderas o útiles. La idea central del constructivismo es la idea que es posible mejorar conscientemente la sociedad. Hayek sostiene que la nueva sociedad socialista ha perdido el respeto por las normas tradicionales del liberalismo. Sus tradiciones son enjuiciadas e incluso rechazadas, de acuerdo a un examen racional. En síntesis, se ha abandonado la tradición individualista que fue la base de la civilización occidental. Asevera que los principios del liberalismo perdieron vigencia y dejaron de proteger al individuo contra el Estado. Incluso los mismos liberales fueron aceptando el racionalismo constructivista y consiguientemente la intervención del Estado. El bienestar de la sociedad ya no fue considerado un efecto espontáneo esperable, sino que se creyó que podría lograrse directa y prontamente mediante las llamadas políticas sociales. En vez de mejorar la aplicación de los principios liberales, se empezó a buscar órdenes sociales sustitutivas, dice Hayek. La intervención del Estado alteró los mercados, incluso el laboral, y mediante la legislación correspondiente se restringió la libertad individual y la democracia se hizo solo aparente. 15. Sostuvo que se había producido una regresión a la situación anterior al siglo del liberalismo. La llamada democracia social o estado de bienestar serían falsos sistemas que no son liberales. Se ha perdido, sostiene el Estado de Derecho, y han surgido los gobiernos ilimitados, que son una amenaza para la libertad individual. Se intentó asimismo realizar la utopía imposible del socialismo democrático, que está basada en la teoría económica intervencionista del keynesianismo. Y hubo muchas dificultades para combinar la competencia con la planificación económica. Hayek piensa que la diferencia principal entre el liberalismo y el socialismo reside en la competencia, pues los socialistas no reconocen su importancia para que funcione un mercado libre. El neoliberalismo intenta que se haga el mejor uso de la competencia para combinar los factores económicos y no pretende que las cosas permanezcan como están. Hayek rechaza que se identifique su postura con el conservadurismo, que busca conservar las instituciones existentes. 16.
La tesis principal es que las distintas sociedades, sean fascistas, socialistas o estados de bienestar, todas ellas son socialistas y se oponen a la sociedad liberal y se basan en teorías constructivistas y en la planificación central. Por lo tanto, este tipo de sociedades, por lo tanto, especialmente la sociedad totalitaria, fascista y comunista constituyen la prolongación natural del Estado intervencionista. Aceptó incluso la denominación de Talmud de 1952, que denominó democracia totalitaria al estado de bienestar. En su libro Camino de Servidumbre defendió la tesis que fascismo y nazismo no se oponen al socialismo, sino son una forma de socialismo. 19. Estamos un poquito atrasados, 16. 19. Sostuvo que la diferencia, si pudiera pasar la página siguiente. Ahí está, gracias. Sostuvo que la diferencia entre liberalismo y socialismo reside en el papel del Estado y de la competencia. La planificación económica, esencia del socialismo, se opone a la competencia y con ello excluye el dinamismo básico del proceso económico. En cambio, el verdadero Estado liberal tendría como tarea central favorecer las condiciones para que la competencia sea más eficaz. Otro objetivo es proporcionar servicios que no pueden ser privatizados: policía, fuerzas armadas, servicios de impuestos, aduanas, etc. Hayek y Friedman no son anarquistas, no pretenden eliminar al Estado, sino minimizarlo y reestructurarlo. Por tanto, niegan que todo sea privatizable. Difieren de los anarco-neoliberales, como David Friedman, hijo de Milton Friedman, que se proponen terminar con el Estado y privatizar todas sus funciones. 18. Parte importante de su obra es la elaboración de su concepción del mercado. Dice Mansouri Petersen: el pensamiento de Friedrich Hayek constituye sin duda uno de los esfuerzos más sistemáticos por proveer de fundamentos filosóficos a un orden social articulado en torno al mercado. Hasta ahí la cita. A diferencia de von Mises, que fue su profesor y mentor, Hayek decidió no usar las expresiones capitalismo o sociedad capitalista, por las connotaciones críticas que encierra. Denominó la sociedad de mercado como sociedad extendida, gran sociedad o sociedad abierta, haciendo suya la expresión de Popper, que distinguió entre dos tipos de sociedades: las cerradas y las abiertas. Las primeras son colectivistas, reprimen al individualismo. Estas son las sociedades antiguas, desde las tribales, y las socialistas. Las abiertas son las sociedades capitalistas contemporáneas, de carácter individualista, que Popper considera las mejores que han existido en la historia. Por ello es que su concepción del mercado, en el caso de Hayek, no es explícitamente una defensa del sistema capitalista, como el caso de Mises, sino que Hayek presenta su defensa como una descripción científica de su funcionamiento. 19. Su concepción del mercado es la base de su concepción del hombre y el centro de su concepción de la sociedad. Es heredera de la Ilustración escocesa, Ferguson, Mandeville y especialmente Smith, pero ha sido enriquecida y complejizada por sus teorías evolucionistas, darwinistas sociales y su rechazo a toda forma de intervencionismo. 20. El mercado presenta dos tipos de características, unas que pertenecen a su definición y otras que son cualidades suyas. Las primeras referidas a su definición, ¿qué es el mercado?, se refieren a qué es el mercado, mientras que el segundo son sus cualidades, ¿cómo es el mercado? Se puede sintetizar su definición en 7 enunciados teóricos. Primero, es el principal orden autogenerado, como lo es la ética, el derecho consuetudinario y el lenguaje, que constituyen las principales tradiciones del orden social, también las tradiciones políticas, hay que agregar. Es un orden espontáneo autorregulado por excelencia,
similar a los sistemas orgánicos o cibernéticos. Tercero, posee una tendencia inmanente al equilibrio de los factores económicos. Cuarto, en este se realiza el valor económico que tiene carácter subjetivo. Quinto, el mercado es un sistema de coordinación libre de los individuos y nunca es coercitivo. Está basado en un conocimiento personal, personal knowledge, de Michael Polanyi, en el conocimiento concreto de sus participantes. 7. Requiere del Estado para mantener sus bases, que son la propiedad privada, el sistema de contrato y el estímulo a la competencia. 21. Sí. Según Hayek, el mercado es un gran sujeto que presenta características sobrehumanas. Esta es una representación personalizada y sacralizada del mismo. Uno de los primeros artículos que Hayek escribió describe el mercado como un ser orgánico. Es uno de los primeros artículos. Lo describe Hayek a través de lo que... Esta es una representación que podemos considerar personalizada y sacralizada del mercado. Aquí hay un tema teórico interesante, porque Hayek rechaza la idea de la mano invisible. Y la rechaza porque si la reconociera, tendría que reconocer que Dios es el aval y el principio de funcionamiento del mercado. Pero él dice que él no es religioso. Por lo tanto, él rechaza la idea de la mano invisible. Y lo que hace es reemplazar entonces la idea de la mano invisible por una tendencia inmanente a la autorregulación, desplazarla. Pero a la vez, y eso es una cuestión complicada, él va a través de sus distintos textos, va haciendo una representación que hace del mercado una persona, y es una representación sacralizada del mismo. Vamos a ver que las características que Hayek atribuye al mercado son los que la teología cristiana atribuye a lo sagrado. De ahí es que mi tesis es que hay una sacralización de la concepción del mercado. Describe al mercado como lo más poderoso que existe, pues puede realizar lo que ningún hombre o grupo pudiera efectuar. Segundo, es más sabio que cualquier individuo o grupo, pues sus precios reúnen la mayor información. De ahí la sabiduría del mercado. Tercero, es el más justo, porque realiza la justicia conmutativa. Da a cada cual lo que le corresponde en proporción a su aporte. Como recordamos, ya Aristóteles había distinguido entre esta justicia conmutativa, que Hobbes considera que es que Hayek considera que es la justicia de mercado, es Hobbes que considera que la única justicia posible es la conmutativa, y la justicia distributiva, que consiste en dar a cada uno en relación a sus necesidades, ¿verdad? Esa sería la distributiva. Obviamente Hayek rechaza absolutamente la justicia distributiva, que es el fundamento filosófico de la justicia social. Ahora excluye la consecuencia teórica de esto, que excluye los derechos humanos, especialmente los económicos sociales, porque estos están basados en la justicia distributiva. El mercado es el principio de la vida. Da vida porque permite que el mayor número de personas pueda vivir. Quinto, otorga prosperidad a todos, porque hace posible el cálculo económico. Y el cálculo económico a la vez hace posible el dinamismo del mercado, que necesariamente, y ahí está entonces de nuevo la ortodoxia de Hayek, ese mercado libre va a ser próspero a todos, sin excepción. 6. Hace libre a todos porque la libertad es básicamente libertad económica, que permite realizar los proyectos de vida.
En Fundamento de la Libertad, él excluye de la definición de la libertad como aspectos básicos de ella la libertad de hacer la libertad poder, la llamada libertad positiva. Excluye la libertad intelectual, la libertad intelectual, interior, la libertad política. Incluso llega a decir Hayek que un pueblo libre, o sea, un pueblo que sea libre no es necesariamente un pueblo de individuos libres. O puede decir, un pueblo que no es libre puede ser un pueblo de individuos libres. Y esto que parece un trabalengua tiene que ver con su concepción de la libertad. Por lo tanto, una colonia, que por definición no es libre, sería, sin embargo, un espacio de libertad, en la medida que tiene un mercado libre, ¿verdad? Por lo tanto, la idea de libertad queda unida de manera esencial con la idea de mercado. Por supuesto, eso entra en contradicción con casi todos los filósofos de la libertad, de distintas corrientes, no necesariamente liberales, ¿no es cierto? 22. Hayek recuerda una frase de Ferguson sobre el mercado. Esa dice que es producto de la acción humana, pero no de un proyecto. Su carácter espontáneo significa que no obedece a un plan o acción humana, consciente. Su desarrollo no depende de la voluntad ni del cálculo de los individuos. Por tanto, no se orienta a realizar un conjunto de metas predeterminadas, como sucede con las organizaciones. Carece el mercado de un objetivo general, y esto permite, dice Hayek, que sus participantes puedan realizar la diversidad de sus objetivos particulares. Los resultados de su aplicación son beneficiosos, no solo para el que lo hace, sino para todos los participantes en el mercado. 23. El gran descubrimiento de la economía política clásica, dice Hayek, sería, cito, la colaboración espontánea de los hombres libres, que a menudo crea cosas que son más grandiosas que las que sus mentes en forma individual puede llegar a abarcar. Este es el gran tema de Adam Smith, de Ferguson, de Burke, el gran descubrimiento de la economía política que se ha convertido en la base de nuestra comprensión no solo de la vida económica, sino de la mayoría de los fenómenos propiamente sociales. Hayek hace suya la idea de la mano invisible de Smith, pese a que dijo que él no era, que era agnóstico, ¿verdad? Pero la hace suya en el sentido que las acciones del mercado, movidas solo por el interés individual de los actores, favorecen espontánea e impensadamente a muchos o al conjunto de la sociedad. ¿Verdad? Pero Hayek cree que dichas tendencias son inmanentes, lo que decíamos, y no se deben a la voluntad de Dios. Reitera la idea de Smith que en el mercado libre, si los individuos emplean su conocimiento y siguen su propio interés, cada uno se beneficiará del conocimiento de todos y contribuirá impensadamente al bienestar de todos los hombres si se guían por las señales abstractas del mercado. 24. Hayek realiza una crítica radical al estado de bienestar a través de todas sus obras, desde Camino de Servidumbre. Lo considera coercitivo, dicho estado de bienestar, porque según él restringe la libertad económica. La tesis central de este libro es que el intervencionismo estatal, que es una condición básica del estado de bienestar, conducirá necesariamente a una economía planificada, como la que hubo en la Alemania nazi y en el sistema soviético. Lo impresionante es que Hayek siguió afirmando esta tesis hasta el final.
en lo cual no está de acuerdo muchísimos especialistas que señalan justamente el desarrollo del estado de bienestar en Europa fue la mayor alternativa al desarrollo del socialismo. Entonces, es increíble, pero Hayek no acepta un análisis histórico y sigue afirmando su tesis central. Número 25. Cuestiona radicalmente la forma de Estado del estado de bienestar y el régimen parlamentario y su régimen parlamentario. En un extenso artículo de 1980, el ideal democrático de la contención del poder profundiza dicha crítica. La denomina a dicha democracia de negociación, pues el gobierno requiere de la confianza política del Parlamento y para mantener la mayoría, ésta debe aceptar las peticiones de diversos grupos. 26. Considera que estos gobiernos son débiles frente a los partidos y grupos de presión, cuyos intereses, según Hayek, siempre son particulares. Pero respecto a la sociedad, es una democracia ilimitada, cuyo poder político no reconoce los límites establecidos por los teóricos liberales clásicos, que son la separación de poderes, soberanía a la ley, distinción entre ley pública y privada, y las reglas de procedimiento judicial. Afirma que el gobierno ilimitado se convierte o se tiende a convertirse o ya se convierte en una democracia totalitaria como la denomina Talmud. En los estados de bienestar, sostiene, el gobierno se vuelve omnipotente, ya que concentra el poder de legislar y gobernar en el cuerpo político. Además, obedece absolutamente al principio de mayoría, lo cual para Hayek es una forma de servidumbre. Considera que la legislación no corresponde tampoco a los criterios del Estado de Derecho, pues es el resultado de espurias negociaciones. Es muy interesante que la crítica de Hayek al estado de bienestar se parece mucho a la crítica al parlamentarismo de Carl Schmitt. Yo todavía no logro entender cómo un pensador judío como Hayek tenga como uno de sus referentes teóricos principales al principal teórico del nazismo. Eso yo no lo entiendo ni puedo entenderlo. Pero Hayek habla elogiosamente en el artículo mencionado, que es de 1980, habla de Carl Schmitt. Obviamente que las consecuencias de esa crítica son diferentes en ambos casos, pero la crítica del estado del parlamentarismo que hace Carl Schmitt muestra al parlamentarismo, siguiendo a Hobbes, como un estado de guerra de todos contra todos. El parlamentarismo es la negación de la unidad de la sociedad, en la idea de Schmitt. Y Hayek recupera entonces esa crítica de Schmitt. Esta forma de Estado, según Hayek, vulnera la libertad individual porque establece nuevos impuestos, especialmente a los mayores ingresos, y limita la libertad de comprar y vender productos. El Estado de bienestar establece, según dice, la soberanía del Parlamento y abandona el principio liberal de soberanía de la ley, en la cual la legislación debe corresponder al modelo normativo de ley. En consecuencia, dice Hayek, se ha producido una decadencia del Estado del Derecho y de la ley, la cual se confunde ahora con cualquier disposición del Parlamento para favorecer grupos particulares y perjudicar a la mayoría. Número 27. El Estado se habría convertido en un poder paternalista que controla, cito, la mayoría de los ingresos de la comunidad y los distribuye en forma de cantidades que según la autoridad la gente necesita o merece. Cierro comillas. El Parlamento se convierte en un espacio de desorden, en una especie, como decía, de guerra de todos contra todos, como llamaba Hobbes
lo llamaban Hobbes en el estado de Leviatán. No hay límites, dice Hayek, a la imposición de los intereses de los grupos particulares. Número 28. Esta forma de Estado quiere realizar la justicia social. Por lo tanto, el Estado redistribuye, o sea, concede beneficios especiales fuera del mercado. Supone que es justo cualquier acuerdo de la mayoría. Este tipo de Estado produciría la politización total de la sociedad, el debilitamiento de la autoridad, de la autonomía del Estado y la decadencia del Estado de Derecho. En su opinión, el sistema parlamentario es un conjunto de, cito, chantajes y abierta corrupción. Usar este procedimiento para distribuir el botín extraído de una minoría disidente es pernicioso, dice Hayek. Las masas y la mayoría de las personas no se dan cuenta que se ha creado una nueva servidumbre. Número 29. Hayek propone el derrocamiento de la política. Este proyecto tiene dos etapas. La primera es destructiva, consiste en la destrucción de dicho sistema. La segunda es constructiva, tiene por objetivo la creación de un nuevo sistema político liberal. Hayek critica el modo cómo se produce la relación entre Estado y sociedad. Afirma que su postura es individualista y por lo tanto no acepta ninguna forma de estatismo. Concibe el Estado como un medio para realizar la libertad y objetivo de los individuos. Asimismo, el Estado debe proporcionar un marco para el funcionamiento de órdenes autogenerados. Propone la disolución del estado de bienestar, lo que implicaría derogar toda la legislación social. Además, sostiene que hay que minimizar el poder de los sindicatos y eliminar los impuestos proporcionales que son una expropiación, cito, a las personas de mayor ingreso. Hasta ahí la cita. También habría que desregular los mercados y especialmente los mercados financieros. Número 30. El modelo político de Hayek se funda en 4 principios teóricos. El primero establece el predominio del ideal liberal sobre el ideal democrático. Opina que los verdaderos liberales entienden la libertad individual como libertad negativa y económica, y la democracia solo como un medio. El liberalismo, dice él, responde a la pregunta sobre los límites del poder público, y la democracia establece quiénes son los que gobiernan. Cito, el liberalismo, en el sentido que tuvo en la Europa del siglo XIX, se preocupa principalmente de la limitación del poder coactivo de todos los gobiernos, sean democráticos o no, mientras que el demócrata dogmático, que sería el partidario del estado de bienestar y el parlamentarismo, solo reconoce un límite del gobierno, la opinión mayoritaria. 31. El principal valor y objetivo para Hayek es el liberalismo y la democracia, y no la democracia. La democracia puede ser limitada o ilimitada, y un gobierno autoritario puede gobernar basado en principios liberales o puede no hacerlo. Por lo tanto, realiza una clasificación, entre comillas, nueva, ¿no es cierto?, de los sistemas políticos. Hay dos sistemas que son aceptables, los liberales democráticos y los liberales autoritarios. Y hay dos que son entonces rechazables, los regímenes no liberales, sean ellos totalitarios y autoritarios. Hayek acepta incluso las dictaduras liberales durante un periodo y cree que son mejores que las democracias ilimitadas. 32. Sostiene que la democracia es instrumental, es decir, un medio y no un fin, porque es solo un método político que sirve para elegir los gobernantes. La democracia no tiene contenido, es neutral. No puede aplicarse a las organizaciones sociales que son jerárquicas y por lo tanto no pueden democratizarse. 33. Su proyecto político consiste en que la democracia debería ser la realización del Estado de Derecho. Habría que restaurar la división de poderes políticos, piensa.
habría que derogar, como decíamos, toda la legislación social y hay que conservar solo las leyes verdaderas, dictadas para casos generales y con carácter universal. Para Hayek la democracia debe ser limitada, restringida solo a lo político y protegida. Debe defender el derecho de propiedad y el respeto a los contratos. Debe suprimir el principio de mayoría y darle poder de veto a las minorías políticas que son las que verdaderamente defienden los principios liberales. En consecuencia, comillas, es preferible un autoritarismo basado en principios liberales que una democracia ilimitada. Cierro de comillas. Por eso Hayek y Friedman apoyaron la dictadura de mercado de Pinochet y Videla. 34. Hayek creó un modelo que llamó una utopía liberal o mi utopía política. La utopía liberal de Hayek sería, dice él, un radicalismo verdaderamente liberal. La nueva institucionalidad liberal requeriría dos asambleas diferentes. La primera, un parlamento bicameral. La primera ejercería el gobierno, el poder ejecutivo, haciendo cumplir las leyes, y la otra cámara estaría formada por representantes de partidos políticos, y la otra cámara estaría exclusivamente dedicada a legislar, dejando de lado los intereses particulares. Los legisladores se elegirían por voto universal, pero deberían cumplir una serie de requisitos. No pertenecer a partidos políticos, tener una edad madura, ejercer el cargo por largo tiempo, no ser reelegible. Los candidatos deberían ser personas que hayan triunfado en la sociedad, que posean, dice Hayek, probidad y sentido común, y que se guíen por lo que es justo. Por lo tanto, serían miembros de la élite, que es la única que tiene las capacidades políticas, intelectuales y morales de las cuales carecen las masas. Sus leyes por ello serían concordantes con el Estado de Derecho y producirían bienestar para todos. Hayek propone llamar a este extraño sistema de monarquía y abandonar el término democracia. Mansur y Petersen han señalado que en el caso de Chile, comillas, la exitosa difusión de la obra hayekiana no ha sido acompañada de una reflexión crítica en torno a su pensamiento. Pero me parece que, sin embargo, ha habido significativos aportes a dicha reflexión. Franz Inkelhammer, un destacado economista alemán que vivió en Chile hasta el año 73, en su libro Ideología del Desarrollo y Dialéctica de la Historia, publicado en 1970, cuestionó las tesis de Hayek de la existencia de una tendencia al equilibrio de los factores del mercado y mostró que el propio Hayek reconocía que no se había probado dicha tendencia, que no sabíamos cómo funcionaba y que la economía tenía que probarlo. Norbert Lechner, un cientista político chileno-alemán, publicó un artículo en 1982 llamado El proyecto neoconservador y la democracia. Allí analiza las concepciones de Hayek, especialmente el tema de la conflictiva relación entre democracia y liberalismo, desde la perspectiva de las historias y las ideas políticas de Sheldon Wallet y de Gerhard Ritter. Su conclusión es que el eje del proyecto de Hayek es que, cito, todas las relaciones sociales deberían regirse por la racionalidad formal, el término de Weber, y habría que funcionalizar todas las relaciones sociales en un sistema que es el mercado. Hasta ahí la cita. El filósofo Jorge Milla hizo un estudio notable sobre la concepción de libertad-poder de Friedrich von Hayek. Cuestiona su carencia de argumentos para excluir dogmáticamente el concepto de libertad-poder de Dewey y de otros autores. Señala que es insuficiente la concepción negativa de la libertad de Hayek como ausencia de coerción, pues la capacidad efectiva de hacer o libertad positiva es un elemento constituyente de la libertad. Por su parte, el filósofo chileno Renato Cristi, en un ensayo sobre Hayek, en su libro publicado en Francia, Le libéralisme conservateur, cuestiona la interpretación de Hayek sobre el pensamiento de Carl Schmitt, aseverando que su crítica del Estado de Derecho no abarca todo el liberalismo, sino solo la versión positivista de este del siglo XIX. A estos autores se podría agregar mi libro sobre Hayek, Mercado y Sociedad, la utopía política de Hayek, que tuvo dos objetivos.
Por una parte, presentar una exposición sistemática y ecuánime sobre su concepción del hombre y la sociedad, que abarca 2/3 del libro. Y por otra, exponer las principales objeciones que ha recibido y agregar nuevas reflexiones críticas. La tesis del libro es que el eje central de su pensamiento es una utopía política de un gobierno de ley y de mercado de acuerdo a su concepción del Estado de Derecho. Por lo tanto, es a la vez una utopía política, una utopía económica y una utopía social al mismo tiempo. 36. Mansur y Petersen se preguntan, comillas, si el liberalismo en general y el de Hayek en particular tiene puntos ciegos. Esto es, si hay fenómenos que quedan sistemáticamente fuera de su ángulo de mira. El tema ambiental está ausente del pensamiento de Hayek. El informe del Club de Roma sobre los límites del crecimiento económico de 1973 demostró que los recursos terrestres son restringidos. Por lo tanto, todas las teorías económicas, incluida la neoliberal, basada en el supuesto del crecimiento económico ilimitado, tendrían que ser reformuladas, cosa que no ha sucedido que yo sepa en el neoliberalismo. El calentamiento atmosférico y la creciente contaminación de toda la biosfera en importante medida es producto de la actividad industrial o de los productos fabricados en ella, como los vehículos. Por tanto, los efectos son efectos colaterales de la aplicación del criterio de maximización económica y de desregulación, que muestra que hay una discordancia entre intereses particulares y los intereses de toda la sociedad. 36. Otro tema importante es el aumento de la desigualdad económica sociales desde los 80, como lo muestran una serie de estudios empíricos, como resultado de las políticas de privatización y desregulación económica. El economista Piketty ha demostrado que en las últimas décadas los países desarrollados las mayores fortunas han tenido un crecimiento exponencial, a diferencia del ingreso de la mayoría, cuyo crecimiento ha sido bajo, mínimo, o incluso como en Estados Unidos ha disminuido su poder adquisitivo en las últimas décadas. 37. Otro tema relacionado, aunque diferente al anterior, es el aumento de pobreza en parte de los países donde se ha aplicado las políticas económicas neoliberales en las últimas décadas. Los estudios en América Latina muestran que el aumento del crecimiento del PIB y del ingreso per cápita en varios países no implican desaparición de la pobreza. En algunos casos puede disminuir, como en Chile, o incluso puede disminuir, aumentar, como en Argentina. 38. Otro tema es la deslegitimación de la democracia en países como Chile, donde se ha aplicado radicalmente estas políticas. El desencanto de la democracia, la crisis de la institucionalidad pública y privada, la crisis de representación que se expresa en el aumento del abstencionismo electoral y las masivas manifestaciones sociales, está relacionado directamente con las políticas neoliberales en Chile y otros países. Pero también se podrían mencionar otros temas. Crisis económica generada por la desregulación, especialmente la del 2008. La pérdida de cohesión social, existen estudios empíricos que lo muestran en Chile. Efectos negativos sobre la familia y la educación, véase la crítica de Bourdieu. Sobre el consumismo, la crítica de distintos autores. Sobre estos temas existe una amplia bibliografía latinoamericana e internacional. Creo que me ajusté casi exactamente al punto. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, y sí, efectivamente, 1 hora exacta la presentación. Jorge, lo que vamos a hacer ahora es que voy a tomar preguntas del público y te voy a hacer 3 preguntas de una ronda, Bueno. una ronda de 3 preguntas, después... Espérate, voy a anotar las preguntas. Perfecto. Sí, no te preocupes. Ya, dímelo. Son, como siempre, son muchísimas, pero la primera es, ¿cuál es la mayor diferencia entre Hayek y Milton Friedman? La mayor diferencia, espérate un poquito. Sí, Hayek entre Hayek y Milton Friedman. Ya. Sí. Ya. La, Es interesante. la segunda es que uno del público dice que Hayek de hecho rechaza el darwinismo social. Por ejemplo, en el libro Norma y Orden de 1973.
el texto, la verdad. ¿A qué se refiere con que Hayek lo tomó en su sistema, cuando mencionaste que Hayek tomaba la idea de darwinismo social? Y la tercera ¿Ya? es que, comentario dice, Hayek centra la ignorancia humana dentro de su teoría política y el rol del intelectual es menospreciado. Hace A ver, esto, dime de nuevo lo de la última. Hayek sí, centra. centra la ignorancia humana dentro de su teoría política y el Sí, por rol supuesto. del intelectual sería menospreciado. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Hace esto Hayek para promover su idea del mercado como un ente superior de procesador de información por sobre cualquier individuo, un cosmos versus taxis? Esas serían las primeras tres Ya. preguntas. En su idea del mercado. Sucede algo interesante respecto a la relación que Hayek tiene con pensadores que son muy afines, cofundadores de la sociedad Montpellier, como Friedman y como Popper. ¿Ya? Respecto a Friedman, Hayek reconoce una diferencia básica. La dice él, yo creo que hay otras, pero él reconoce una básica que tiene que ver con la teoría monetarista. Dice, yo estoy de acuerdo en todo con Friedman, pero no en la teoría monetarista. Hayek llega a ser más radical, incluso llega a pensar que los gobiernos no deberían emitir moneda. La moneda debía ser emitida por bancos. Hay que desnacionalizar los bancos. Nadie se ha atrevido a hacer un experimento con eso. O sea, Hayek se opone a cualquier regulación, incluso del dinero, incluso en la fabricación del dinero. Cuestión muy importante. Pero hay otras diferencias. Resulta que Friedman no comparte la misma idea de sociedad que Hayek. Primero, no reconoce relación, no concibe la sociedad como un conjunto de tradiciones. No reconoce este sistema dual de tradiciones y de organizaciones. No habla nada de eso. Friedman es más radicalmente nominalista y dice que la sociedad no existe. Ahora, Hayek tiene un problema porque al final, él a la vez reconoce el nominalismo, pero cuando dice que la sociedad es un conjunto de tradiciones, supera el nominalismo y cae en un organicismo. Ahora, ¿cómo coexiste este organicismo con este nominalismo? No lo sé. No lo sé. ¿Ok? Ya. Después hay otras diferencias también. Hay otras diferencias. Que yo recuerde, Friedman no reconoce que hay hombres superiores y hombres inferiores. En cambio, Hayek sí. Por lo tanto, el problema de Friedman es cómo lograr que todos los individuos regulen su conducta por el principio de maximización. Ese es el problema. El problema antropológico es ese. Pero él no piensa que la masa no hace la división élite-masa. Es una diferencia fundamental con Hayek. Porque Hayek explica una serie de fenómenos y justifica una serie de cosas en términos de la división entre élite y masa. Desde ya su modelo político está basado en la desigualdad de los seres humanos. Me parece que esas serían algunas de las diferencias más relevantes, digamos. Respecto al tema del darwinismo social que rechace, sí, hay textos de ese tipo, pero yo he citado una serie de textos que son característicos del darwinismo social. Y la última obra de Hayek es la más radical de ese punto de vista. ¿No es cierto? Yo las citas que hice son precisamente de La fatal arrogancia. Cuando él dice, los seres humanos no tienen, por el solo hecho de nacer, no tienen derecho a nada. Es una negación absoluta
de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la suscribiría cualquier darwinista social. Además, la manera como plantea el problema de las personas, que yo me refería a eso, que no tienen para comprar su alimento, usando el término parásito, es casi la misma que usa Spencer, que es el fundador del darwinismo social. Después dice que no se debe, la otra cita de la entrevista de Chile, dice que no se debe ayudar a los países que están sufriendo hambruna. Y cuando el periodista, que es un periodista católico, de la revista que dirige Jaime Guzmán, que se llamaba Realidad, le dice, ¿pero qué propone usted, profesor Friedman, profesor Hayek? La regulación natural. ¿Y qué significa eso? Que los que no tienen dinero deben morir. Así de simple. Eso es darwinismo social. O sea, si yo digo que el derecho a la vida, que no existe el derecho a la vida, yo estoy comprometido con el darwinismo social. Ahora, el darwinismo social puede tener diversas formas. Se puede dejar morir a los que los que no tienen el dinero del caso, o se los puede eliminar directamente. Hay darwinismo social activo y darwinismo social pasivo. Me acuerdo que una vez estaba yo en Alemania y había una discusión justamente sobre el caso Los Penas. Los Penas son el caso de aquellas personas que están consideradas por el Estado alemán como personas que no tienen ninguna posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo. Por diversas razones, digamos, porque son drogadictos, porque han dejado mucho tiempo salir del mercado, etc. Entonces el Estado alemán le da una pensión viva, una pensión pequeña, que les permite sobrevivir. Bueno, había una corriente en Alemania en ese momento, estoy hablando de los años 2000, ¿sí? Una estadía que hice en Berlín, el 2000, pero había una cantidad de personas en Alemania que pensaba que había que dejarlos morir. Eso se llama darwinismo social. Incluso Hayek dice en la entrevista de Chile, cuando le hablan de los niños que están pasando hambre en África, etc., dice, siempre en la historia ha habido niños que mueren. Que mueren de hambre. Estamos hablando de hambre, ¿eh? Si eso no es darwinismo social, no sé qué es darwinismo social. Hay que hacer un cálculo de vida, dice Hayek. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa hacer un cálculo de vida? Eso dice en una entrevista en Chile. Significa que quienes tienen el poder deciden quiénes viven y quiénes no viven. Porque no hay derecho a la vida de todos. Es el antihumanismo radical. Jamás un humanista podría decir hay que hacer un cálculo de vida. Por lo tanto, hay que decir quiénes viven y quiénes mueren. Respecto a la última pregunta, claro, sí, él tiene mucha distancia respecto a los intelectuales Hayek, muchas críticas a los intelectuales de parte. ¿Por qué los critica? No solo por la idea de mercado, sino porque los intelectuales tienen la mala costumbre de exigir razones. Entonces dice que eso justamente es el racionalismo que es enemigo del liberalismo para Hayek. Porque el verdadero liberal acepta entonces los órdenes autogenerados, aunque no pueda jamás entender cómo funciona, dice Hayek. Más aún, Hayek recuerda al Padre Nuestro y dice que el Padre Nuestro tiene una frase, implica una actitud que es adecuada. Hágase tu voluntad y no la nuestra. Pero Hayek no habla de Dios, habla del mercado. Qué impresionante, ¿eh? Eso los intelectuales no lo aceptan. O yo conozco muy pocos intelectuales que acepten eso. Probablemente los intelectuales neoliberales más radicales estarían en eso. Hay que someterse al mercado y hacer la voluntad del mercado y no la nuestra. Ahora, ¿cómo se compatibiliza esa frase de Hayek que dice hágase la voluntad del mercado y no la nuestra con la idea de la libertad? No lo sé.
Hay una serie de preguntas en el pensamiento de Hayek que quedan sin respuesta. Perfecto. Jorge, te voy a pasar las otras 3 preguntas que tenemos. ¿Sí? Una es, Hayek, en su foco individualista, ¿qué rol le reconoce a los cuerpos intermedios para la generación de riqueza y en su vinculación con el mercado? El medio, la generación De de riqueza riqueza. y en su vinculación con la relación que tiene con el mercado. Relación con el mercado. Claro, cuerpo intermedio. La segunda ¿Ya? es, ¿qué opina sobre la defensa de un Estado que defiende aspectos mínimos en comparación ¿Piensa de qué? de un ¿Del Estado que Estado? defiende, de un Estado, ¿sí? Sí. ¿Sí? Que defiende aspectos mínimos en comparación de una minarquía como la que sostiene Nozick? ¿Ya? ¿Sí? Finalmente, ¿Y la última? ¿cómo se explica tanta diferencia respecto del rol del Estado en dos pensadores como Karl Polanyi, el hermano de Michael Polanyi, y Friedrich von Hayek, considerando que ambos publicaron su más importante obra, o los cuales fueron más famosos, la verdad, de hecho el mismo año, ¿no? La Gran Transformación y Camino de Servidumbre. Ya, vamos viendo. Mira, la posición, no recuerdo muchos textos sobre las organizaciones intermedias. Respecto a la familia, hay una observación interesante de Hayek. Resulta que él ha defendido la ética abstracta, que él llama, la ética del mercado en todas sus aplicaciones. Si uno ve las características de la ética en Hayek, corresponde exactamente a la ética de mercado. Por lo tanto, desde el punto de vista kantiano, es un tipo de ética no autónoma, heterónoma, que se llama, ¿no es cierto? Es el propio mercado que da las normas éticas. Entonces, pero el problema es que ¿cómo podría funcionar una familia donde no hubiera altruismo ni solidaridad, ni distribución de acuerdo a necesidades? No podría funcionar una familia. Entonces Hayek se ve obligado a conceder que vivimos en dos mundos. En un mundo primitivo, que es la familia, donde hay estos principios éticos arcaicos, y el mundo real, que es el mundo abstracto, el mundo del mercado. El mundo de la casa y fuera de la casa. Extraño, ¿eh? Pero eso es lo que dice. Respecto a otros organismos intermedios, no recuerdo que hable de ellos. Siempre está hablando del individuo, siempre está hablando de grupo humano, pero no se preocupa, por ejemplo, de los grupos profesionales. Por ejemplo, hay una cosa, sin embargo, interesante en Hayek. Hayek se opone a que se extienda la educación universitaria más allá de los límites del mercado. Interesante eso. O sea, que si se otorga o se favorece que haya muchos universitarios, se está poniendo en peligro la seguridad de la sociedad. Porque va a crear, dice Hayek, un grupo de personas que van a estar totalmente disconformes. Personas que han recibido formación universitaria, son profesionales, es una de las referencias que hay, profesionales cesantes, profesionales subempleados, etcétera, que serían un grupo antisistema. Se pueden convertir en un grupo antisistema. Hay que tener mucho cuidado, dice Hayek, con extender la educación universitaria, ¿verdad? Respecto a otros grupos, no recuerdo, digamos, que él le interese el tema de grupos intermedios. Siempre él está pensando en términos de individuo, mercado, Estado, pero organizaciones intermedias no recuerdo que haya más mención.
Respecto al Estado de Hayek hay que detenerse un poco. Siempre se decía que en Hayek hay la idea de un Estado mínimo, ¿verdad? Pero resulta que no es así. Que cuando se examinan los textos, y en eso Laval ha hecho una contribución notable, ¿no es cierto?, La razón del mundo, cuando se examinan los textos se ve que Hayek atribuye un papel activo al Estado. O sea, no se puede decir que Hayek es un pensador del laissez-faire. El laissez-faire, por supuesto, hablaba de un Estado mínimo y prescindente, ¿verdad?, que dejaba libre el desarrollo de la sociedad. Acá no. ¿Por qué razón? Por dos razones básicas, o tres razones básicas. Una, porque el Estado tiene que crear organizaciones eficientes para permitir el funcionamiento de la sociedad. Bueno, una tarea importante. Impuestos internos, policía, ejército, algún servicio de salud pública, no lo menciona, supone que toda la salud habría que privatizarla probablemente, porque no menciona ningún servicio de salud pública. Eso, el Estado tiene que cumplir esa función de crear organizaciones eficientes, judicial también, obviamente. No se puede privatizar el Poder Judicial para Hayek, ¿verdad? Por una parte, es una importante función, pero hay otra función muy importante, estimular la competencia. No se trata solo de permitirla, sino de estimularla. Eso significa entonces una política económica de estimulación de la competencia. Y eso está sucediendo en Chile y en muchas otras naciones, dando en gran influencia de Hayek. Y la tercera condición, que es muy importante, es que el Estado tiene que crear el marco dentro del cual puedan funcionar adecuadamente las organizaciones autogeneradas. Pero hay una cuarta, esas serían me parece, tres funciones básicas. Por lo tanto, el Estado tiene mucho más importancia que lo que parecía a primera vista en el caso de Hayek. Y efectivamente, sobre todo en el caso de Chile, las políticas neoliberales en Chile son creación del Estado. No surgieron espontáneamente. Fueron impuestas por una dictadura y creadas e impuestas por un Estado autoritario. Ahora, ¿cómo se concilia la idea de este mercado autogenerado con un mercado creado a través del Estado? Un gran mercado creado a través del Estado, no lo sé. Pero Hayek tuvo que hacer una cosa muy, muy extraña y discutible. Dijo que antes del golpe no había normas en Chile. Yo decía, pero ¿qué estaba pensando Hayek? Porque para él toda sociedad tiene normas, aunque sea una sociedad tribal. ¿Cómo sería posible que esta sociedad no tuviera norma alguna? No lo sé. ¿En qué estaba pensando? Obviamente que su respuesta fue hobbesiana. Cuando no hay normas, alguien tiene que crearlas. Ahora, ¿cómo se concilia este construccionismo radical con la idea de orden autogenerado? No lo sé. Veo que son, si no contradictorios, por lo menos totalmente discordantes. Y respecto al último punto, que es muy importante, por ahora me voy a saltar, no sé por razones de tiempo, porque me interesa el último punto de la oposición entre Polanyi y Hayek. Hayek, sí. La relación entre Polanyi y Hayek no la he encontrado explícito, soy un conocedor de Polanyi, pero no la he encontrado explícitamente. Lo que sí hay en Polanyi, El sustento humano, es un artículo notable de crítica a la concepción de economía de Mises, que es también la de Hayek. O sea que Polanyi hizo una crítica a su concepción de economía. ¿Por qué? ¿Cuál es la argumentación de Polanyi?
como sabemos, era un gran historiador de la economía, y dice él que Mises ha reducido la economía al estudio de los mercados. Pero la economía no es solo el estudio de los mercados. Eso es un capítulo. Dice textualmente, o casi textualmente Polanyi, que la economía, dice, es ante todo la ciencia que permite resolver las necesidades humanas. Con la economía neoclásica y con la de Mises y Hayek se elimina la idea de necesidad humana. Muy importante eso. Es sustituida por la idea de preferencias. Las necesidades humanas, como están en Smith, en Marx, etc., son una dimensión insuperable humana. Es la dimensión de la sobrevivencia humana, del principio de la vida. No se puede mantener la vida sin resolver las necesidades humanas. Para esta economía no hay necesidad humana, solo hay preferencia. Por lo tanto, el sujeto de la economía, ha dicho Francis Gelamer, el de esta economía neoclásica, esta economía hayekiana, es un sujeto totalmente abstracto. No tiene cuerpo. No tiene necesidades, es algo difícil de pensar. Un ser sin necesidades. Solo tiene preferencias. Preferencias que no obedecen a ninguna necesidad, a ninguna lógica. Son preferencias totalmente subjetivas. Por eso que es posible, dice Hinckelhammer, que para un neoliberal haya el salario cero. Me explico. Adam Smith dice, en el capítulo sobre el trabajo, que el trabajo es una mercancía, la fuerza de trabajo, que puede oscilar, por supuesto, pero hay un límite, dice Adam Smith. Y ese límite es, lo dice casi actualmente, el precio de los bienes básicos para el trabajador y su familia. Por lo tanto, la fuerza de trabajo humano no es un bien cualquiera, que puede tener valor cero. Tiene un mínimo. Pero si se elimina la idea de necesidad, se elimina la idea de que el trabajo tiene que tener un mínimo. Tiene que tener un nivel mínimo. Entonces, ¿cuál sería el caso de trabajos que tienen nivel cero? Aquellos en los cuales, como el PEM y el POG que hubo en Chile, permitían solo reproducir la vida, la cantidad de dinero era tal que permitía comprar 1 kilo de pan. O sea, era una cantidad mínima para que la persona no se desplomara del hambre. Pero no había salario. O el trabajo del esclavo. El esclavo no tiene salario. El esclavo solamente tiene una cantidad de comida mínima para seguir trabajando. Entonces, ahora, Polanyi, ¿qué pensaba respecto al problema del desarrollo del mercado? Pensaba Polanyi que el mercado, a diferencia de Hayek, hay una diferencia muy importante, que el mercado moderno no era lo mismo que el mercado anterior. Polanyi decía, siempre ha habido mercado. Lo que no ha habido es mercado moderno. ¿Y cuál es el mercado moderno? Es el mercado, decía Polanyi, que mercantiliza lo que no es mercancía. ¿Y cuáles son los dos grandes bienes? Bienes de la vida, digamos, bienes que no son mercancía. El trabajo humano y la naturaleza. Por lo tanto, lo que hace el mercado moderno es mercantilizar el trabajo humano y la naturaleza. Más aún, el mercado antiguo es un mercado sectorial, es un mercado de distintos tipos de mercaderías separados. Estaba el mercado del trabajo, que estaba desarrollando, el mercado de productos, etc. ¿Qué hace el mercado moderno? Es un mercado que integra todos los otros mercados. Y finalmente, Polanyi tiene plena conciencia que este tipo de mercado produce efectos colaterales negativos. Entonces, la tesis central de la gran transformación
es que una sociedad que no pone límites al mercado se destruye. La gran transformación es justamente eso, la descripción de la necesidad de superar una sociedad que tenía límites muy escasos al desarrollo del mercado, para aumentar las condiciones y poder entonces permitir el desarrollo de los seres humanos básicos. Por lo tanto, la gran diferencia está ahí. Para Hayek, vean incluso el concepto de libertad para Hayek. Para Hayek el concepto de vida no entra en el concepto de libertad. Hay libertad para morir de hambre, dice Hayek. Por lo tanto, es la negación absoluta del humanismo. O sea, una libertad para morir de hambre no es libertad. Porque casi todos los filósofos de la libertad consideran que el ser humano es un ser vivo. Por lo tanto, no hay libertad. Se puede llegar a una situación de morir de hambre, pero no porque haya libertad de morir de hambre, como tal, que sea componente de la libertad. Dice la libertad, dice Hayek, es la libertad de asumir riesgos y también de morir de hambre. Por lo tanto, hay una diferencia radical entre la concepción de la economía, la concepción del ser humano, la concepción del mercado, entre Polanyi y Hayek. Perfecto. Muy buena la respuesta y también interesante el contraste con uno de los autores que también hemos visto en las sesiones anteriores, como Karl Polanyi. Te queríamos dar las gracias, Jorge, por el esfuerzo que hiciste en la presentación y, digamos, haber dialogado con los participantes y con el público respecto a temas tan fundamentales como la obra de Hayek, y agradecerte por haber intentado condensar parte fundamental de un autor que es tan complejo, ¿no? De abordarlo en una horita para dar algunas ideas clave de su pensamiento. Así que muchas gracias, Jorge, y espero que podamos contar de nuevo contigo en el futuro. Muchas gracias, gracias a ustedes. Pero en todo caso yo me doy cuenta de que hay mucho contenido. Pero opté por eso, porque si no iba a ser una exposición muy superficial, muy general. Entonces, si a alguien le interesa, les puedo mandar el texto, lo pueden, está todo escrito, digamos, he leído. Perfecto, perfecto. Envíamelo y ahí vamos a ver cómo lo podemos hacer llegar a Claro, los si que a han alguien le participado. interesa, No, sería buenísimo, lo podríamos subir a nuestra página, De hecho, sí. porque todo el mundo lo está pidiendo en el chat. A mí me... Con muchas flores, Jorge, el mejor profesor, excelente. Así que te agradecemos mucho la claridad, el compromiso y a todas y a todos. Bueno, muchas gracias a ustedes la verdad que me ayudaron a precisar aspectos, porque ahora estoy interesado y les recomiendo las entrevistas a Hayek, que están en YouTube. Hay 4 entrevistas a Hayek y son muy interesantes las entrevistas. Lo podemos vincular ahí con Lo la último presentación. que voy a decir para no demorar, hay una definición de constitución de Hayek que es muy interesante y es un aspecto que no alcancé a incorporar. Dice Hayek que la constitución tiene por objetivo organizar el poder del Estado. No menciona los derechos humanos. ¿Qué les parece? O sea, algo tenemos que reconocerle a Hayek, es la radicalidad de su pensamiento. La consistencia. Dejó fuera los derechos humanos de la Constitución, de la definición de Constitución, lo que es impresionante. Perfecto. Hay otras cosas muy interesantes ahí. La otra cosa muy interesante que tiene en la vista, que Hayek no habla de la escuela vienesa, no le interesa. Él habla de Montpellier. Ese es su grupo, ese es su pensamiento. Yo lo creé, dice, esos son los autores que están trabajando conmigo. Hay una identificación plena de Hayek con Montpellier. Y no con la escuela vienesa, que la escuela vienesa es muy amplia. Entonces hay muchos autores que con el propio Mises tuvo diferencias significativas, Hayek. Así que es difícil hablar de escuela vienesa cuando ni Mises ni Hayek están de acuerdo en cuestiones básicas.
Sí, quizás en Bueno. otra oportunidad, Javier, podemos también hablar del debate, ¿no?, que tuvo con los socialistas, el famoso debate sobre el cálculo económico, donde Hayek también participó activamente. Y hay varios Bueno, temas que podemos ahí sacarle no, hay hilo muchos en un temas, futuro. hay muchos temas. La crítica de Foucault, por ejemplo, que Claro. se ha puesto de moda. La verdad que lo que dice Foucault sobre el neoliberalismo son algunas frases, pero se ha construido toda una literatura, son decenas de artículos sobre el tema. Ahora, la crítica de Laval es mucho más interesante que la de Hayek, la de Foucault. La de Foucault, además, es muy discutible la interpretación. Se han renovado los estudios Hayek a través de los autores actuales. Sí. Perfecto. Bueno, Bueno, muchas gracias, Jorge. gracias a ustedes. Un abrazo, que esté muy bien. Y seguimos entonces la próxima semana con la obra de Raúl Previtz, el economista argentino padre del Sí, por estructuralismo supuesto. latinoamericano. Así Él que nos hizo una veremos la crítica a próxima Hayek. semana. Tiene un ¿Sabían artículo, eso? sí. Y a Sí, Friedman. sí. Son dos artículos publicados en los años 80, 70 y tanto. Eso le podían mandar Sí, a los interesados también en sus artículos. Son de extraordinariamente todas maneras. interesantes. Perfecto. Sí, muy bien. Están proponiendo que Bueno, vayamos por una copa de vino y sigamos. Por esta vez no va a poder ser. Sí. Bueno, un gusto de conocerte, Dorotea. Espero que Igualmente, en Jorge. otra Muchísimas ocasión gracias. conversemos. Nos estaremos Bueno, viendo por la gracias a ustedes. universidad. Hasta hasta luego. luego.